Habrá como 200 o 300 especies diferentes, porque son más de 6 millones de aves las que atraviesan este lugar cada año. Es el pulmón de Europa, con más de 120.000 hectáreas. Aquí hay bosques y dunas, pero principalmente es zona de marismas, es un gran humedal. Un gran humedal que por el cambio climático y la agricultura se está secando. Es Doñana y el expolio del agua. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Y antes de comenzar, quiero darte las gracias por tu calurosa acogida a este podcast. Ya sabes que a partir de ahora nos citaremos cada semana para profundizar en un tema. El agua, o más bien la falta de ella, ha avivado un conflicto que no es nuevo en Doñana. Y la solución política que se le quiere dar ahora plantea más dudas que certezas. Le he pedido a Clara Fajardo que me ayude a resolver al menos alguna de ellas. Ella es periodista de Sevilla Actualidad y en andaluz. Bueno, ¿por qué es noticia Doñana? Por la proposición de ley que han llevado Partido Popular, Ciudadanos y Vox al Parlamento de Andalucía, y que además pretende regularizar la situación de los agricultores que están utilizando el agua de Doñana de manera ilegal para sus cultivos. ¿Por qué hay agricultores que sí pueden utilizar el agua de los acuíferos y otros que no? Bueno, eso es algo que quedó determinado por el llamado Plan de la Fresa de 2014. Pero para entenderlo todo hay que remontarse varias décadas atrás. Hasta los años 70, Doñana era un humedal sin aprovechamiento relacionado con el agua, es decir, no existía la agricultura de regadío. En 1971 se declara de interés nacional la colonización de zona regable del Plan Almonte Marismas con una superficie inicial de casi 46.000 hectáreas, de las que 24.500, repartidas entre las provincias de Huelva y Sevilla, se podrían transformar en regadío. Pero la cifra se reduce casi a la mitad en 1988, cuando se revisa el plan para adaptarlo a la conservación biológica del Parque Nacional de Doñana. ¿Cuándo se decide qué cultivos quedan dentro y cuáles fuera? Pues avanzamos hasta 2003, cuando se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana y se consolidan los derechos de los agricultores. Y la última regulación llega en 2014, cuando se aprueba un nuevo plan de regadíos del Condado de Huelva, el conocido Plan de la Fresa, que dejaba fuera superficies que no podrían dedicarse a la producción. ¿Cuál fue el criterio? Pues la norma determinó que era suelo agrícola regable todo el que tenía esa consideración en 2004 y que no lo era todo ese suelo forestal que durante una década se había reconvertido a agrícola. De ahí que hayamos escuchado también estos días que esta nueva normativa es una amnistía para esos agricultores que se habían quedado fuera del Plan de la Fresa. Pero, ¿qué magnitud tiene esta regularización que ahora se va a llevar a efecto? Pues en el texto de la ley se habla de 1.461 hectáreas de regadío que usan ahora el agua de forma ilegal y que dejarían de serlo. Pero la organización WWF dice que hay que sumar otras 471 hectáreas al reformarse también la Ley Forestal de Andalucía. En total, 1.903 hectáreas que pasarían a tener agua de forma legal. Una cifra que supone el 20% de la superficie de regadío actual. Pero entiendo que no hay agua para todo. No, en absoluto. El acuífero Almonte Marisma se declaró sobreexplotado en 2020. Depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que asegura que no hay más disponibilidad de agua. Es decir, con esta ley, el gobierno andaluz reconoce a los agricultores el derecho a solicitar agua para sus regadíos, algo que tienen que pedir al gobierno central, que a su vez no puede conceder por la situación de sobreexplotación del acuífero. En definitiva, les aboca a un callejón sin salida. ¿Y no puede llegar de alguna otra manera? De hecho, es lo que piden los agricultores que han forzado la presentación de esta ley, que se haga un trasvase de aguas superficiales de otras cuencas para poder regar más. Pero lo cierto es que las formas de conseguir recursos hídricos en superficie no son viables a corto plazo. Y lo saben los políticos y lo saben los agricultores. Es decir, los agricultores de la zona pasan a tener derecho al agua que no existe, que no hay. Y por eso, Antonio, las organizaciones ecologistas alertan de que con esta decisión aumentará la extracción de agua subterránea cuando ya hay evidencias de que escasea.
Gracias, Clara. Quédate por aquí porque luego explicaremos qué supone la agricultura para esta comarca. Pero quiero incorporar una voz, es la de Juanjo Carmona. Es abogado y coordinador de la Oficina para Doñana de WWF. Juanjo, hola. Hola, Antonio. ¿Qué impacto para Doñana tiene esta regularización? Importante. Hay que tener en cuenta que tanto desde la sentencia del Tribunal Europeo, UNESCO, los propios datos que hay de Confederación Hidrográfica que han declarado el acuífero sobreexplotado, nos vienen a decir que tanto Doñana como las aguas subterráneas están en mal estado. Lógicamente, si tú no disminuyes la presión sobre las aguas subterráneas, no vamos a poder solucionar el problema. Ni el acuífero va a volver a llenarse, lo cual sería realmente un desastre, porque eso es un gran embalse que tenemos bajo nuestros pies y que ha tenido una bolsa de agua durante siglos ahí y que hemos sido capaces de gastar y dejar esquilmada básicamente en 40 años. Entonces, pues no podríamos recuperar el acuífero, ello tiene consecuencias sobre los hábitats en superficie y también en lo que era, pues antiguamente las propias urgencias del acuífero que acababan en los arroyos, acababan en Doñana. Estos aportes se han visto reducidos en las últimas décadas hasta en un 80%. Entonces, no bajar la presión sobre Doñana, no bajar la presión sobre el acuífero, permitir que sigan además, porque se están poniendo además nuevos cultivos ilegales en regadío en la zona, pues haría de que esto sea totalmente un desastre de cara al presente y al futuro. Un acuífero vacío y un espacio natural sin agua. ¿Es una amnistía para quienes han estado extrayendo hasta ahora agua de forma ilegal? Sí, claramente es una amnistía para quienes han estado extrayendo hasta ahora agua de forma ilegal. Hay dos tipos de finca básicamente. Una es aquella que están constituidas por tierras de secano, y así las reconoce el Plan de la Fresa. Cuando los agricultores dicen que ellos no están incluidos en el plan, es falso. El plan incluye agricultores de secano y agricultores de regadío. Estos señores son agricultores de secano que están regando ilegalmente. Y después, por otra parte, hay otras tierras que están constituidas por tierras forestales que se ponen en regadío. Estas ya directamente, pues no tienen justificación ninguna, tampoco las otras, ¿no? Pero en este caso ya no solamente no son tierras agrícolas en secano, como el primer caso, sino estamos hablando de tierras totalmente ilegales. Lo que se va a hacer es sencillamente decir que estas tierras, que son de secano, básicamente se van a convertir en un regadío. Y que además esto es darle un premio a la gente de secano que ha estado incumpliendo durante años la ley. En la ley que acaba de aprobar el Parlamento se habla de derechos históricos de los agricultores y de una actividad tradicional en Doñana. ¿Se equivocó el Plan de la Fresa cuando les dejó fuera? Lo de los derechos históricos es una falacia. De la ilegalidad no pueden hacer un derecho. Cuando dicen que hay un derecho histórico, lo que nos están diciendo los andaluces es que tengamos una tierra de secano, la pongamos en regadío sacando el agua de donde nos dé la gana, sin respetar la ley de aguas, sin respetar la ley de ordenación del territorio, sin respetar la ley de montes, sin respetar los planes de cuenca que marcan los límites, que no respetemos nada, que hagamos como todos estos señores, que reguemos de manera ilegal. Porque si estos señores tienen un solo papel, que lo muestren. Si estos señores tienen un derecho, podrían ir a tribunales y haber ganado. Los tribunales no les han dado la razón nunca. Y por último, el Plan de la Fresa no se equivoca cuando los deja fuera. Eso también es un error. El Plan de la Fresa dice que hay terrenos en regadío y terrenos en secano. Y que estos terrenos son terrenos agrícolas, como digo, en secano. Los incluye, pero los incluye como terrenos de secano. Doñana es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. ¿Qué dice la UNESCO en medio de ese debate? UNESCO a día de hoy, lo que ha dicho, igual que la Comisión Europea, es que es indudable que España se ha comprometido ante estos organismos a cumplir con el Plan de la Fresa en su redacción actual para minimizar el impacto que tiene en la agricultura de regadío sobre el acuífero y Doñana. Eso no lo decimos nosotros, eso lo ha dicho la Junta de Andalucía, lo ha dicho el Estado. Claro, ahora estos organismos ven que se les está tomando el pelo. ¿Por qué? Porque las 9.000 y pico hectáreas que tienen derechos de riego dentro del plan, ahora se pueden acumular hasta 1.900 más. Claro, tanto UNESCO como la Comisión Europea ahora mismo sienten que se les ha engañado y que se les está tomando el pelo. El Parque Natural está en la lista internacional de humedales amenazados y España se comprometió a sacar Doñana de ahí, de esa lista, antes de 2025. ¿Es este el camino? Este no es el camino, no es el camino para esto. Es el camino para acabar con Doñana en la lista de patrimonio mundial amenazado. Es el camino para que se nos acabe
poniendo una multa desde el Tribunal de Justicia Europeo. Es el camino para que los consumidores europeos desconfíen de la fresa de Huelva. Es el camino para todo lo negativo, es para que no se recupere el acuífero, es el camino para no recuperar Doñana. Gracias, Juanjo. Clara, vuelvo contigo para una radiografía económica y social de la zona. ¿A cuántos municipios afecta esta regulación? Hablamos, Antonio, de 5 localidades. Son Moguer, Lucena, Almonte, Rociana del Condado y Bonares. Todas juntas suman más de 100.000 habitantes y conforman una comarca con una de las mayores rentas per cápita del país. Y aquí tiene mucho que ver el cultivo de los frutos rojos y en especial de la fresa. De hecho, la provincia de Huelva concentra el 95% de la producción nacional con casi 12.000 hectáreas plantadas que dan empleo directo a 120.000 trabajadores. Una producción de fresas, frambuesas y arándanos que este año, según datos de la patronal, rondará las 350.000 toneladas, con una facturación de más de 1.500 millones de euros. ¿Es un cultivo que necesita mucha agua? Verás, aquí las cifras oscilan entre los 7,2 hectómetros cúbicos al año por hectárea, según el consumo oficial, y los 8,9 hectómetros cúbicos al año por hectárea si miramos al consumo real. Para hacernos una idea, es todo el agua que consumen los habitantes de la principal área metropolitana de Andalucía, la de Sevilla, en 2 meses y medio. Solo una cosa más, ¿se han perseguido los regadíos ilegales en Doñana? Sí, según datos del Consejo de Participación de Doñana, desde que se aprobó el Plan de la Fresa en 2014, se han abierto casi 200 expedientes sancionadores. Se han clausurado hasta 420 pozos ilegales y se han dictado varias sentencias judiciales condenatorias por el robo de agua. Pero no ha sido suficiente para proteger Doñana del expolio de agua y así lo ha sentenciado en junio del año pasado, de 2021, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias, Clara. ¡Somos agricultores, no delincuentes! ¡Somos agricultores, no delincuentes! Mientras tanto, numerosos agricultores llevan años manifestándose a las puertas de distintas instituciones, reclamando agua para sus cultivos, pero hoy esa lucha está más dividida que nunca. La Asociación Puerta de Doñana, de Almonte, representa a los agricultores que concentran más del 65% de la superficie agrícola regable y se han desmarcado de todo este proceso de regulación que está impulsado principalmente por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Es el altavoz de la otra parte, es decir, los que no están autorizados a hacer uso del agua. Y como cualquier otra guerra, en esta, la del agua, las redes sociales son importantes y los mensajes que se difunden en ellas también. Por eso, para unos, esta es una victoria. No podemos entender de que el condado se convierta en un desierto, puesto que son muchísimos años cultivando una agricultura totalmente consolidada y son agriculturas de pequeños y medianos agricultores que va de generación en generación. Pero no piensan así los agricultores de Almonte y este es el mensaje que estos días están trasladando a los suyos. A día de hoy, el agua que por ley debería ser para Doñana nunca ha llegado. Y parte de la que debería haber llegado se ha quedado por el camino. Se han realizado infraestructuras millonarias con la excusa de Doñana, pero dejando el agua a muchos kilómetros de distancia del Parque Nacional y regularizando nuevos regadíos en vez de sustituir los ya existentes legales, tal y como dice la ley. En definitiva, ¿recuerdas qué sucede cuando le cae agua al aceite caliente? Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Doñana y el expolio del agua es tema de conversación en Andalucía estos días y ahora ya tienes todas las claves. Y como la semana pasada nos quedó pendiente contarte qué es En Andaluz, le he pedido a Christopher Rivas, director corporativo de Maravedismo, que regrese. También ha sido muy calurosa la bienvenida a En Andaluz, que nace con un doble propósito. Sí, el de contar Andalucía para que Andalucía cuente. Y lo haremos gracias a esta nueva publicación de Maravedismo, que tiene visión propia y que sitúa a Andalucía en el centro de todo. Aquí hemos venido a hacer periodismo. Claro, porque en andaluz.es nace del compromiso por una información rigurosa e independiente, con el propósito de hacer periodismo centrado en Andalucía como sujeto propio desde lo político, desde lo económico, lo cultural y lo social,
desde la independencia y de la mano de anunciantes y lectores, que al fin y al cabo son los que van a hacer posible que este medio exista. Me pides que esté pendiente de 4 Ds. En concreto de las de democracia, desarrollo, diversidad y debate. Estas son las 4 D de enandaluz.es y evidentemente son un claro homenaje a las históricas manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977. Y estas 4 D reunirán los contenidos de política, economía, sociedad, medio ambiente o cultura, por citarte solamente algunos. Y al mismo tiempo se abrirán a la conversación y al debate a través de la opinión de autores que pensarán sobre la Andalucía de hoy y la del mañana. Y como siempre necesitamos a los lectores. Por supuesto, porque para reforzar nuestra independencia necesitamos que los lectores sean socios y suscriptores, por tanto, de enandaluz.es. Será la principal garantía para hacer periodismo en andaluz, con agenda propia, recursos y el compromiso de los socios y las socias que lo hagan posible. Gracias, Christopher. Espero escucharte por aquí con frecuencia para hablar de enandaluz.es. Y para que Andalucía cuente, Antonio. Gracias. Escúchanos en iVoox, Spotify, Amazon Music, Google y Apple Podcasts. Y en nuestra web, enandaluz.es. Y ahora me toca a mí recordarte que si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto al resto de lectores. Y también tienes cada nueva entrega en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Esta semana se cumplen 50 años de Quejío, la obra con la que Salvador Távora renegaba del flamenco complaciente que vendía la imagen alegre de una tierra que en realidad sufría con las injusticias sociales. Esa tierra era Andalucía. Fue la primera obra teatral del recordado Távora, creada en un contexto social, cultural y político muy diferente al actual, pero que demostró ser no solo universal, sino también atemporal. Una rebeldía andaluza con un quejío. Es la historia que te recomendamos esta semana en andaluz.es. Gracias, Fran. Que siga sonando ese quejío otros 50 años más, mientras nosotros en el próximo programa seguimos hablando en andaluz. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.